Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ir de lleno a la palabra, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 28, versión Reina Valera, 7:28. Y dice la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, vamos a ver qué palabras fueron las que habló Jesús. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice la palabra que la gente se admiraba, tenía cierta admiración por Jesús. Jesús enseñaba la palabra, era un maestro de la palabra, y dice que ellos se admiraban por la autoridad que tenía sobre lo que él enseñaba. Jesús era un hombre extraordinario, que causó revuelo en la sociedad, no solo con los judíos, sino que también con los romanos. A tal punto que hasta la fecha, más de 2000 años, sigue impactando y transformando la vida de muchas personas y encuentra la nuestra. Es por eso que nosotros en cada reunión en la que estamos, cuando recibimos palabra con autoridad, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Hay autoridad en la palabra. Los escribas, ellos copiaban las escrituras fielmente, ellos enseñaban, ellos dictaban normas y costumbres en aquel tiempo, pero lo hacían sin autoridad, lo hacían sin revelación. No tenían la autoridad, por eso la gente se maravillaba, porque se propagó la fama de Jesús en toda Judea, en toda Samaria, en todos lados, en esa parte se extiende la fama de Jesús por la autoridad, no solo por la palabra, porque eran muchos los escribas que enseñaban la palabra, como hoy en día. Muchos hablan la palabra, tienen conocimiento de la palabra, pero sin autoridad, sin la presencia del Espíritu Santo. Y le oramos a Dios para que todos nosotros tengamos esa autoridad, que tengamos esa autoridad en la palabra. Pero y usted me podría decir, mire, pero si yo no enseño la palabra y no estoy atrás de un púlpito como usted. Sí, pero para lo que usted hace, usted necesita la palabra. Y una palabra con autoridad y una palabra revelada. Porque lo que usted no puede hacer con sus fuerzas, la palabra lo puede hacer. Pero la palabra con autoridad. Y esa autoridad solo Dios no la puede dar. ¿Por qué no la da? Porque en los últimos servicios hemos estado hablando del reino de Dios y nosotros pertenecemos a ese reino. Y el paquete que da el reino es autoridad. Es autoridad. El ser de reino no es como normalmente piensa la gente. Ya no chupo, ya no fumo, ya no mujereo, ya no hago muchas cosas, ya voy a la iglesia, entonces ya soy cristiano. Ya aburrido. La gente de reino es gente que tiene autoridad y que aplica la palabra en todos lados a donde va. Con su familia, en su trabajo, toda situación puede cambiar con una palabra de autoridad. Las cosas cambian, el corazón de la gente cambia con palabra de autoridad. Pero dígame usted, si no tenemos palabra, ¿cómo vamos a gestionar esa autoridad? Necesitamos tener palabra. Y pastor, ¿en dónde consigo la palabra? En la Biblia, en su Biblia. Cómprese una Biblia, lea la Biblia. Muchas cosas aún no entiendo de la Biblia, pero el hecho que no la entienda no quiere decir de que no exista o que no haya sucedido o que eso no lo que no a mi mente no le entra a mi mente, no quiere decir de que no tenga poder y autoridad. En la palabra hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, que nos quiera revelar
para que nosotros actuemos con autoridad. Entonces, por eso la gente se admiraba. Se admiraba de Jesús porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas que no la tenían. Mateo 7:18. Ahí mismo, en el mismo capítulo, solo que en el 18. Vamos a empezar desde el 17. Aquí está hablando Jesús y está disertando un tema acerca de cómo puede hacer la gente la diferencia y cómo describe a aquellos que son buenos y con los que no, que los que parece que son y no lo son. Y entonces él viene y dice, una parte dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y desechado en el fuego. Y aquí termina él esta disertación y dice, así que por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos. La gente nos conoce por los frutos. Mire, los dones son extraordinarios. La profecía es algo que todos quisiéramos que a cada rato nos estén diciendo. Había un momento donde dicen, ya, muchas gracias, ya cambiemos. Mire, un paréntesis. Cuando Dios a usted le dice la misma palabra y se la viene repitiendo después de 3 años, algo está pasando con usted. Porque esa palabra ya está en el corazón de Dios y Dios quiere que usted la tenga para que se haga algo, que haya una transformación o que se sufra una situación a favor suyo a través de una profecía. Pero si sigue la misma profecía, eso no es, algo está pasando. Cierro paréntesis. Entonces viene Jesús y dice, miren, por los frutos van a conocer a la gente. ¿Y qué frutos son esos? ¿A qué frutos se refiere? Amor, paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Eso es fruto. Por ese tipo de frutos. Hay gente que puede ser muy buena predicando, hay gente que puede profetizar, hay gente que hace milagros. Hay gente que tiene barbaridad en autoridad en Dios, pero nada amables, nada pacientes, abusivos. Pero ¿y entonces cómo puede funcionar el Señor? Sí, porque los dones son irrevocables. Dios da el don, pero el fruto, ese uno se encarga, o la vida se encarga, los procesos en la vida por los que uno pasa, se encargan de ir moldeando el fruto para dar un buen fruto. Cuando venimos al Señor Jesucristo traemos muchas cosas, como por ejemplo orgullo, egoísmo, codicia, ira, envidia, falta de bondad. Traemos muchas cosas. Sin embargo, conforme vamos nosotros metiéndonos con Dios, ese fruto va cambiando. Vamos siendo transformados. Vamos teniendo una transformación. Pero si nosotros no permitimos que tengamos una transformación a través de la presencia, a través de la palabra, a través del Señor Jesucristo, vamos a seguir siendo egoístas, pero hablando muy bien de la palabra. Podemos seguir siendo orgullosos y convirtiendo a las personas y hablándoles de Cristo. Pero nuestra vida, nuestro fruto, no es reflejo de lo que estamos haciendo. Entonces dice la palabra que por los frutos los van a conocer, y también nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Acá en Guatemala hay buenos profesionales en cualquier carrera.
médicos, abogados, ingenieros, licenciados, arquitectos, de todo. Hay muy buenos en lo que hacen, pero el fruto, su forma de ser, las actitudes, la prepotencia, la envidia, todo eso hace que se cierren puertas. Usted puede tener talentos muy lindos y muy hermosos. Usted puede ser muy bueno para algo, extremadamente bueno para algo, pero con el fruto se puede cerrar la puerta o puede permanecer. Mire, el don a mí me ha abierto puertas. El don que tenemos con mi esposa, el cómo nos usa el Señor, eso nos ha abierto puertas. ¿Y por qué nos hemos mantenido? Por el fruto. Porque si fuéramos prepotentes, si fuéramos abusivos, si fuéramos orgullosos, malcayentes, le digo yo, no, ahí me cierro la puerta. Usted ni siquiera estuviera aquí sentado. ¿Por qué? Por el fruto. La permanencia la da el fruto. Su talento le abre la puerta. Su carisma le abre la puerta. Usted puede cerrar muy buenos negocios, puede empezar muy buenos negocios, pero sin el fruto se puede cerrar la puerta. Puede perder mucho dinero por el fruto. Entonces, dice la palabra, Jesús viene y les explica a todos, así que por sus frutos los conoceréis y por sus frutos seremos nosotros conocidos. En estos tiempos se levantan muchos predicando la palabra y ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales y alrededor. Hay mucha gente que se está levantando en cuanto a la predicación de la palabra. Pero le pido de favor, mire el fruto, conozca a la gente, vea el fruto, vea el comportamiento, vea cómo tratan a las otras personas, vea el fruto de la gente. El fruto es importante, tan importante que Jesús lo dejó plasmado. 21. Esto es bien fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay gente, hay personas y nosotros tenemos que estar en constante, constantemente examen a nosotros mismos. Porque podemos tener a Dios, podemos tener la palabra, podemos tener a Jesús en la boca, pero no en el corazón, no en lo que hacemos. Y eso se ve reflejado y eso se nota. Es necesario que nosotros conozcamos no al Jesús escritural, no al Jesús que conocen todos, sino al Jesús revelado, al que transforma, al Jesús que tiene el poder, que está sentado a la diestra del Padre, pero que ha dejado a su Espíritu Santo para ser nuestro compañero. Ese Jesús es el que nosotros debemos de conocer. Porque entonces cuando nosotros digamos, Señor, Señor, las puertas del cielo nos sean abiertas. No vaya a ser que las puertas acá en la tierra no sean abiertas en muchos lados, pero las más importantes no sean cerradas. ¡Qué clavo! Que acá sí miremos puertas abiertas y que la más grande y la más importante, no. Que si fuera cierto que Pedro estuviera ahí pasando lista y que no apareciéramos nosotros. Qué tremendo. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hay un resumen en el Sermón del Monte y usted puede leer el Sermón del Monte. Está en Mateo 6, 7 en adelante. Usted puede ver ahí la voluntad de Dios para su vida y para mi vida y cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios.
Uno de los principales temas que toca el Sermón del Monte es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amar a Dios. Usted puede revisar su corazón. ¿Estoy amándote a ti por sobre todas las cosas? ¿O qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos? Lo que ocupa el primer lugar en sus pensamientos, ¿qué es lo que usted piensa constantemente? Eso es lo que ama usted. ¿Qué es lo que usted ama? Es lo que está pensando constantemente. Que cuando usted se despierta, ¿qué es lo que piensa? Su primer pensamiento. Si no es Él no está ocupando el primer lugar en su vida. Y la voluntad de Dios es que lo amemos a Él. Así como cuando usted se enamoró de su esposa, usted soñaba con ella. Estaba usted, se despertaba y pensando en ella, como lo hace ahora, igual usted con su esposo, o con su novia, o con la que quiere usted caerle. Usted está viendo cómo enamorarla, cómo entrarle. Esos pensamientos son tan profundos que la voluntad de Él es que nosotros lo amemos, lo tengamos en el corazón, en el pensamiento, en el alma constantemente. ¿O qué piensa usted en el negocio, en la plata, en el dinero, en el no hay, en el qué va a pasar? La voluntad de Dios es que lo amemos primero. Otra parte de la voluntad de Él es que nosotros amemos al prójimo. Hay prójimos que así son difíciles para usted. Hay unos que dice uno, qué grueso. Pero a ese nos mandó a amarlo. A ella nos mandó a amarla. Y a veces nos los encontramos en la misma familia. En la misma familia. Hay que amar. Pastor, yo no siento. Es que no es de sentimiento, es que es un mandamiento el amor. Es un mandamiento. El amor para con los demás, el amar al prójimo. El perdonar es la voluntad de Dios también. ¿Cuál es la voluntad, Señor? Mira todo lo que me hizo, ¿será que lo perdono? No lo perdono, no lo veo. No, la voluntad de Dios es perdonar, soltar, el tener misericordia, el mostrar misericordia con otros. Esa es la voluntad de Dios. Entre otras muchas cosas que usted se va a dar cuenta cuando lea todo el Sermón del Monte. Y entonces dice, vuelvo a leer y repito, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto es bien fuerte. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, menciona 3 cosas que son importantes en la vida de todo hijo de Dios. El primero es el profetizar, porque sin profecía perece el pueblo, perece una nación, perece una iglesia. 2, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué tan importante es que todos nosotros seamos liberados? Que todos nosotros pasemos por una liberación. Ese es el pan de los hijos. Esa es otra predicación. Pero es necesario que nosotros pasemos por una liberación. Y dice también la palabra, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo más importante lo menciona acá. Esto es importante. Aquí no lo está menospreciando. Y puede haber gente que venga y profetice. Puede haber gente que echa fuera demonios. Puede haber gente que haga milagros. Pero también, si no tienen a Jesús en su corazón, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué gruesada! Podemos estar haciendo todo esto que no puedo entrar en el reino de los cielos si no hago la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre son los frutos, mis hermanos amados. Es el fruto.
24. Cualquiera pues, y aquí ya va aterrizando él, cimentando la palabra que acabamos de leer, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué tan importante es edificar la casa en la roca o en una buena tierra. Porque si edificamos casas en la arena, o a la orilla del mar o a la orilla del río, eso se va a ir. Pero qué tan importante es que nosotros edifiquemos sobre la roca. Y déjeme contarle, la roca es Cristo. Si mi vida está fundamentada en la roca, entonces estoy seguro que puede venir cualquier viento, agua, lo que sea, que yo voy a permanecer, voy a pasar cualquier crisis emocional, financiera, cualquier crisis de enfermedad, que si estoy parado en la roca y estoy haciendo su voluntad, entonces voy a permanecer, porque estoy en la voluntad del Padre. Dice en el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y le oro a Dios en el nombre de Jesús, que su vida esté fundada sobre la roca, que es Cristo. Porque si su vida está fundada sobre Cristo, puede venir lo que pueda venir. Vengan ríos, vengan tempestades, venga cualquier cosa, que usted va a permanecer. Porque usted hizo de Cristo su roca. Lo pueden abandonar, todos le pueden dar la espalda, puede perderlo todo, que si está en Cristo, usted va a permanecer. A eso lo compara Jesús a uno, cuando uno está haciendo la voluntad. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No es lo mismo pasar una tempestad con Cristo que sin Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo que fallezca un familiar, que se vaya un familiar amado y querido, estando con Cristo, a estando sin Cristo. Mis hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo pasar una crisis financiera con Cristo a estar sin Cristo. No es lo mismo. Cristo es la roca. Por sus frutos los conoceréis. Y Cristo fue la muestra viviente de los frutos. Cristo. Por eso Él se pone como ejemplo. Porque dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No solo cuando uno se imagina ruina, así está horrible pasar ruina, pero es grande la ruina. Usted puede comparar, es mala las comparaciones, pero usted puede ver cuando alguien está en Cristo y cuando alguien está sin Cristo. Usted puede estar en reuniones donde está Cristo o no está Cristo. Y pueden ser evangélicos, pero no de reino. Cristo está o no está. Cristo está en mi casa o no está, sencillo. Cristo está en mi vida o no está. Cristo está en mi negocio, en mi empresa, en mi trabajo o no está. Cristo tiene que ser la roca en donde yo esté. Porque entonces, si Él es la roca, entonces voy a hacer su voluntad. 28 y último. Y cuando terminó Jesús estas palabras, por eso es que se admiraban de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso es que Él dijo esto último y por eso comencé predicando esto. Porque Él enseñaba como quien tenía autoridad. Hoy usted ha escuchado palabra de autoridad. El fruto
Hay cosas que definitivamente son muy complejas, que uno las trae, que son iniquidades de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Por lo menos, así mínimo, traemos de 4 generaciones, por lo menos. Si no es que jalamos de alguien más, malo nuestro. Pero en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús somos libres. En Cristo Jesús podemos hacer la voluntad de Él y dar fruto. Y dar fruto para que podamos dar fruto en todo lo que nosotros tenemos, en lo que Dios nos ha dado. La última prédica hablaba acerca de lo que Dios nos ha dado dominio o que lo que nosotros gobernamos. Y un día vamos a entregar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Eso es reino, el producir, y no solamente producir bajo su voluntad, sino que también Él da. Una cosa es lo que usted produce con su trabajo y otra cosa es la bendición manifiesta por el trabajo que usted ha hecho bien. Por el fruto hay bendición. Por el fruto se abren puertas. Por el fruto se abre esa puerta divina para que tengamos nosotros acceso directo delante del trono de la gracia. Entonces, hoy le dejo esa palabra para que usted la tenga en su corazón, para que usted pueda ser afirmado en Cristo Jesús y que podamos tener cambios. Cuando uno quiere dejar de hacer algo que sabe que en la vida le afecta y le trae consecuencias negativas, uno trata de manejarlo con muchas cosas y busca herramientas que son muy buenas. Uno muchas veces lo quiere hacer con su propia fuerza, pero cuando uno encuentra el poder y la autoridad en Cristo, de un momento para otro se dejan las cosas. En la autoridad de Cristo Jesús, en un momento se deja de sufrir. En un momento uno deja aquello que lo atormenta. En un momento es Cristo Jesús. La hechicería y la brujería no tienen dominio sobre un hombre y una mujer de reino. No tienen dominio. Y hoy vamos a orar en el nombre de Jesús para que caiga todo hechizo y toda brujería. Para que el Dios Todopoderoso se establezca. El Dios de autoridad, no el Dios de la lectura. No el Dios escrito, no, el Dios eterno, todopoderoso, que creó el cielo y la tierra. 250 millones por 250 millones. El resultado de eso es la cantidad de estrellas, de soles y de planetas que hay. Y ese Dios todopoderoso fue el que creó todo eso. Nosotros somos insignificantes, pero tan insignificantes que Él decidió amarnos en medio de todo eso. Somos tan especiales para Él que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Así es el amor de Dios. Y Él quiere que usted tenga autoridad, porque sabe algo, la tierra, el lugar en donde usted está habilitado, donde usted tenga su proyección, está esperando la manifestación suya, con poder, con autoridad y con gloria.